Los grupos de narcos son terroristas. Trump. ¿Cómo nos afecta en México? Tax Day, pregunta 59, para Javier Martínez. Pues sí, amigos, ya 20 de enero del 2025, Trump dio su discurso de inicio de su segunda temporada. Parece que va a ser terrorífica. Y dentro de uno de los puntos dijo que los grupos narcos, los narcos mexicanos, van a ser catalogados como grupos terroristas. ¿Qué significa? ¿Qué onda con este tema? ¿Por qué debiera preocuparnos? Valdrá la pena dedicar 2 o 3 minutos a este punto. Fíjense que ya en 2011 se pretendió clasificar como terroristas a los Zetas. O sea, ya tenemos ahí 14 años que esto se venía manejando. Después, en noviembre del 2019, nos decían, oye, desde marzo cabildean en Estados Unidos para llamarle terrorista al narco. 26 de noviembre del 2019 decían, el tema no es menor, ya que la droga fentanilo está matando a 70,000 americanos al año en Estados Unidos. Bin Laden asesinó a 4,000 en las Torres Gemelas. O sea, estamos hablando de numerotes que debieran preocuparnos en todos los casos. Y eso no lo dijeron en noviembre. Y hay Enrique Berruga Filoy, es alguien que toca mucho este tema de terrorismo. Habrá que acudir a sus artículos en el Universal. Y por ejemplo, el 28 de noviembre del 2019 nos decía, oye, calificar a nuestros narcos como terroristas es una decisión que Estados Unidos puede tomar de manera totalmente unilateral, sin consulta previa con el gobierno de México. No es un mecanismo particularmente cortés o amistoso, pero esa es la manera como operan las leyes en Estados Unidos. Así está el tema. ¿Qué va a ocurrir? Una vez que en Estados Unidos nos digan, oye, estos son grupos terroristas, entonces las disposiciones legales en Estados Unidos le permiten al presidente, al gobierno de Estados Unidos, poder ir a terminar con estas amenazas fuera de su territorio. Con Bin Laden así ocurrió, llegaron, se metieron a un país, no hubo un tema en el que dijesen, oye, no puedes entrar, pide permiso, nada, vamos, entro y me los trueno, como se tronaron a Bin Laden. Esto entonces es un tema primero. En Estados Unidos ya son terroristas y entonces Estados Unidos puede mandar a darles en la torre a los terroristas que ellos consideren que son las personas por las que van a ir o van a venir a México a tratar de exterminarlos. Pensemos varios puntos. 1. Hay una lista de personas, debiese haber una lista de personas. Así tenemos listas de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde nos dicen cuáles son sus nombres, cuáles son sus alias, cuáles son las fechas de nacimiento y nos dan un seguimiento de cada terrorista, que es lo que debemos estar, en México, ahorita veremos ese punto, pero en México debiéramos estar cuidando no tener operaciones con estos terroristas. Una vez que Estados Unidos haga esto, seguramente Naciones Unidas lo va a secundar sacando una circular del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se llaman resoluciones. Básicamente todo el tema de terrorismo y de financiamiento al terrorismo nos lo dicen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la ONU, en las resoluciones 1267, 1373 y posteriores. Fíjense, la 1267 es de 1999 y nos decían, oye, vamos contra los talibanes. Hay que congelarles sus fondos y sus recursos financieros y hay que tratar de detenerlos. Después le dan en la torre a las Torres Gemelas, valga la redundancia. Dices, no manches, ahora resulta que el tema ya no es un tema menor, es un tema muy, muy importante y en ese momento
salió la resolución 1373 y nos dice, oye, los estados tienen el deber de abstenerse de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro estado o de participar en ellos, así como de permitir actividades en su territorio a fin de cometer dichos actos, por lo que se decide que los estados deberán prevenir y reprimir la financiación de todo acto de terrorismo, congelar los fondos y demás activos financieros y recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o participen en ellos, incluidos los fondos obtenidos y derivados de los bienes de propiedad o bajo el control de esas personas y entidades asociadas con ello. Punto y seguido, y prohibir a toda persona o entidad que se encuentre en su territorio que pongan recursos financieros o económicos o servicios financieros a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo. Con base en esto, se modificó el Código Penal. Tenemos ahora todos los actos de terrorismo, los actos de financiamiento al terrorismo como delitos graves. Y entonces habrá que cuidar mucho este tema. Paso 1, Estados Unidos saca su lista de los grupos terroristas en México. Paso 2, la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nos dice quiénes son grupos terroristas, qué personas son estos terroristas, y caeríamos ya en este rollo donde tendríamos que estar cuidando muy a detalle cualquier operación que se realice con estas personas o con las empresas que estén vinculadas a estas personas por temas de terrorismo. O sea, se va a convertir en un problema fuerte. Veíamos al terrorismo como algo que no ocurría en el país. De hecho, dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos, es algo así como que, está difícil que ocurra un acto de terrorismo, de financiamiento al terrorismo en México. Pero una vez que ocurra ya tenemos el problema en casa. ¿Qué crees? Que tus terroristas, narcos, ahora sí se llaman terroristas. ¿Qué están haciendo estos cuates? Oye, no inventes. Han volado camiones del ejército con minas, en las que han matado soldados, han tronado maquinaria, están utilizando avionetas, drones, explosivos. La realidad es que sí son terroristas manchados que no se llaman terroristas. Una vez que se llamen terroristas, tendremos que dedicarle mucho tiempo a no caer en problemas de terrorismo o de financiamiento al terrorismo. Si quieren revisar estos puntos, tendrán que revisar en el Código Penal Federal el artículo 139, el artículo 139 bis, el artículo 139 ter, y para el capítulo del financiamiento al terrorismo el 139 quater, y ya con eso ya les dejé bastante tarea. Caeríamos en el caso de encubrimiento del financiamiento al terrorismo en el 139 quinques, y entonces hay temas por ahí relevantes. Vamos a seguir con este rollo del financiamiento al terrorismo porque va a ser algo que incluso dentro de las reformas a la LFPORPI tendrá que ponérsele más énfasis considerando estos temas. Nos vemos en el siguiente. Mándenos sus preguntas para entrarle más al tema, ser capaces de crear polémica con esto. Nos vemos. El prontuario LexPLD es una herramienta indispensable en el ámbito de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables en México. Ideal para empresas que realizan actividades vulnerables, otorgan préstamos, inmuebles, vehículos, notarios, arrendamiento, joyerías, obras de arte, servicios profesionales, donatarias, criptomonedas, entre otros. Despachos de abogados y contadores, asesores, oficiales y responsables de cumplimiento de PLD-FT. Incluye material especializado al escanear códigos QR.
Promoción. Al adquirir el prontuario LexPLD, recibirás un curso en línea de 3 horas de la actividad vulnerable que necesites. Adquiérelo en taxday.com.mx, por WhatsApp al 5573 428815. Disponible también en Amazon y Mercado Libre. No te pierdas ninguna de nuestras preguntas y síguenos en todas nuestras redes sociales como @taxdaypld y @asesorpld.